Aunque metsa timo heitiri iñane pe atiri pe, te apinchahi, inkaman tabaka heita, ontime obame tansi, girame nako tabaka heita, aisati o shirinkako tantiari inampite. Kantimaita cha, aisati, ako tiro meka amkante. Ameyetansi, kenkitsarensi pe, maroni ukanta koyetara irashi heitari atiri pe saikantarori anampite. Iroite itakecha, oka metsa sanovetara ñanensi pe timatsiri aipatsiteki, piayetaka. Irotake aisati, oka mena non tantana karori Dirección de Lenguas, ashitari Ministerio de Cultura, irotake amita koheitiri maroni atiripe, ara okametsa tan kosano tantiari iramena ko heitero iñana heitero atiripe te katsikanti venta heiterine maroni atiripe iñave heitero hiyetiri lenguas indígenas originarios timatsiri anampite kika. Avirono shaninka. Naro Denis Contreras, no kobi no tsipataba keampi, ayo heitan tabakearori amena heita bakeri. Yorameka director ashitari Lenguas Indígenas, ashitari Ministerio de Cultura, Gerardo García Chinchay, ari iñabe takotakero hakukanta kotari iramena kotiro ñanensipe, ukantana kya kametsa eripashiventa kaheitan taharotsia tiripe aisatin pinka sayetan tiarori ukanyanen sietatsiri timatsiri anampite kika. Ariveno shaninka. Heri katapake irara ala maroni amenako heitirori uka kantana herosit. Gerardo García Chinchay, Itaquemeca, director, Ashitari Lenguas Indígenas, Saika Kotatsiri, Ministerio Kika de Cultura. Gerardo, Kitaiteri. Kitaiteri, Denis. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Gerardo, háblanos sobre el trabajo que viene desarrollando como director de Lenguas Indígenas, sobre todo del curso de formadores para traductores e intérpretes. Bueno, gracias por la pregunta, muy buenos días también a toda tu audiencia en el programa tan importante que llega a muchas personas en el Perú y en la Amazonía peruana especialmente. El Ministerio de Cultura forma traductores e intérpretes desde el 2012, ya llevamos 18 cursos de formación, más de 650 traductores e intérpretes formados en casi todo el Perú y muchos de los traductores e intérpretes ya están trabajando en diversos espacios como salud, justicia. Un gran porcentaje de los traductores pasan a nuestro Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas que tenemos desde el 2017 y que provee servicios a diversas entidades, ¿no? Esto es importante y muchos de esos traductores están en la Amazonía peruana, Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, y nosotros desde el 2020, de la época de la pandemia, hemos visto la necesidad de que también se ingrese el gran aspecto comunicativo de la interpretación y la traducción en la salud. Y en ese sentido, creamos en el 2020, a raíz de la pandemia, la Central de Interpretación y Traducción, CIT, ¿no? La CIT fue creada con el objetivo de poder atender situaciones de emergencia. Teníamos pedidos, por ejemplo, de atención e información a todos los profesionales de salud, ¿no? En diferentes partes del Perú, y en ese sentido necesitaban estas personas explicarle a los pacientes, familiares, sobre la sintomatología y sobre diversos temas en su propia lengua. Y entonces ahí la CIT entró con los temas de los intérpretes y lanzamos la CIT para dar sobre todo interpretación telefónica, interpretación presencial y traducción. Cantaquerica Gerardo, pero iba a heita vaquiarimaro ni amenaco heita querica, aisati cantimeca. Oka optimantana cariba me heitiri traductores, intérpretes, opoñana acá Osarensiqui 2012. 18 taque a pipinintaka. Impoiji y verá heitaka y avisa heitaka los 600 traductores, intérpretes. Sankenataco heita en chariótima que era registro. Impoiji yorameca pero heitana en kerori y yoshiventa heitana kerorira y yotake saika heita en sirimeca acá sitki.
Ara hita kota charira central de interpretación y traducción. Añane peki tima siri anampi tekika. Impoihi encanta que ahora osar en Sipaiteki 2017 esta aquí sangue nata koheita keririmaro ni yoka yoshi venta heita na kerorira iñane. Impoihi osar en Siki 2020 o mata naka ora iñako takero oka a vintansi y ya mita koheita antiaririmaro ni atiripe koita heitirori mita kotansika. Irota que otimantana karimeka o ka kandana hero kahemamento sí y a mitad kotaba kahe tanti arimaron ni atiripe iñane sanoripe. Bueno, Gerardo, y en esta investigación, bueno, muy aparte de este trabajo interesante que se desarrolla para nuestra Amazonía y para todo el Perú, haces un trabajo bastante interesante sobre derechos lingüísticos. Cuéntanos al respecto, ¿qué podemos resaltar de esta investigación? Sí, los derechos lingüísticos son los derechos que tenemos las personas a hacer uso de nuestra lengua en todos los espacios. En el Perú, 4,9 millones de personas hablan como lengua materna una lengua indígena originaria. Muchos de ellos son hablantes de Ashaninka, como la lengua que tú estás mencionando ahora. De hecho, el Ashaninka es la lengua amazónica más hablada en el país. Es una lengua que se habla también en Brasil, ¿no? Es una lengua transfronteriza. En ese sentido, el ejercicio de los derechos lingüísticos son muy importantes, sobre todo dentro de la administración pública, ¿no? Las personas quieren que sus derechos se vean ejercidos en el espacio público. Cuando saco un DNI, cuando voy a un sistema de justicia o de salud. Entonces, en ese sentido, venimos articulando desde varios años atrás con distintas instituciones públicas para poder garantizar derechos. Por ejemplo, RENIEC tiene un trabajo muy interesante en el registro civil bilingüe, donde las partidas de nacimiento las generan en 2 lenguas, por ejemplo, una lengua originaria y el castellano. También con justicia en el tema de los intérpretes, venimos trabajando con ellos. Con salud, el tema de los intérpretes de atención. Hay experiencias muy interesantes como el del Hospital Los Obispos Loaiza, que tiene toda la señalética en lengua. Con el Banco de la Nación, en algunas regiones también. Entonces hay un trabajo interesante, pero todavía es un desafío el tema del derecho lingüístico dentro de los espacios públicos. Necesitamos todo ese trabajo, toda esa adecuación, y felizmente tenemos a los medios y a los programas como este, como el que tú estás ahora conduciendo, en fortalecer las lenguas originarias, las lenguas indígenas en todos los espacios. Las lenguas en realidad suman conocimiento y también derechos. Pero apita bajero y canta querica meca Gerardo, pero oka antayeta charika pajita kota kero isampina kota keri derechos lingüísticos y rota que ashi hei tarimaro ni antima hei tiro. Ora ariorika kemperi hayete ashaninka ihata shitero ora. Y a mitad coyetan teariria cante ya antiarori sangenare denei optime ora meca añane sanoriquilla a mitad cogei tanteri. Ay, sa tipa shini hatai tana que mega yanta canta yata kero amita kotansika y hata shi yata kero kemperi a vintans banco que obispo Loaiza hataku yatana que esa ti kemperi Banco de la Nación pashini peki esa ti entidades timaziri anampi tekika hatai yata que mega yoka cante y hataka heita kero kemperi renieki ara apite tana que ñaneki a esa ti ñaneki viracocha pinte ahimeka sharaka sati impoi antana kero ashikarori antami sati pero ora yanta kanta heita kerika irami tako tabaka heitan tiaria shanin kairo take kamensa tapatsiri. Gerardo, y en este procedimiento de tu desempeño también has sido invitado para este foro importante en el Háblanos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para América Latina. ¿Cómo va ese tema? Sí, Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas 2022-2032. Como país, Perú, hemos dado inicio a las actividades en el marco del decenio del año pasado, ¿no? Y efectivamente es todo un reto dentro del panorama latinoamericano poder hacer acciones de manera conjunta con otros países, porque en realidad la región latinoamericana son países de diversas lenguas, ¿no? Brasil tiene 180, México más de 60, Colombia 50, Perú 48, Bolivia menos de 40. Entonces la región latinoamericana
son países de diversidad lingüística, incluso muchas lenguas transfronterizas. Nosotros compartimos lenguas con Ecuador, con Bolivia, con Brasil, ¿no? Con Chile. Entonces el reto es muy complejo. En ese sentido, el diseño se configura como una situación de trabajo articulado como país. Necesitamos, y por eso tenemos en pleno, nosotros tenemos una política de lenguas. Hay un trabajo muy fuerte en el marco de diseños que nos falta trabajar, que es lenguas y tecnologías, por ejemplo, y que es un aspecto que necesitamos todavía fortalecer también aquí en el Perú. No, pero Oka no sampita kerika Gerardo y cantime que Naciones Unidas y lota canta quería patana caruana pite Perú o sarentsiki 2022 amena cotiro aretiaro o sarensi 2032 y lota que pajita cotachaira decenio o sheki tiraña en sipe ay patsitequika en peri ahora cantan a los saigatsirina en pitsiki Bolivia Ecuador Colombia ahora Brasil las carajéticas saigantaro ay patsite Irota que coba charimeka inken satakoyetero hakun kantiarimeka o kametsa tantana kiari o la impinka tsayetitero ameheitari karoria isati añane tetari. Gerardo, en este caso, volviendo al tema de la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas y Originarias, ¿hay algún número para poder comunicarse? Las personas, la Central de Interpretación, gracias Denis, la Central de Interpretación está presente, este servicio para atender situaciones de emergencia y tenemos el número 618-9383 para que todas las personas puedan llamar y de hecho tenemos el servicio en 6 lenguas peruanas, entre ellas el ayánica, ¿no? Tenemos en quechua, en aymara, ayánica, shipibo, guajún y si por si acaso la emergencia se da en una lengua que no tenemos en traductores de planta, hacemos los contactos con los traductores para que también puedan referirse a por ejemplo, necesitan un kandoshi o chapra o achuar o ticuna o bora, también hacemos los contactos para que puedan tener la atención, ¿no? Debo decir que hace unos años ese tipo de servicio era difícil de pensar, pero hemos dado cuenta en realidad que la diversidad lingüística en el Perú está presente, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ti y Pasonki, Denis, Pasonki no Sheninka Hei. Pasonki. Y cantaquerica meca Gerardo, o mapero. O cameca pincaje mastero, o cantanajero central de interpretación y traducción chorani, ario corijata que ña caronzica, arimeca un caratacoti y coñan en sipe, una acá hei taxin. Kemtaro ashaninka, quechua, aguajún, shipibo, pues y pashini peñanen, sipe. Aracha meca pashini kemperi terica isai que acá inkajemeta keri pashini traductores. Ara meca kemperi kandoshi pashini rikama ahora iñane tetari antanan pizzati Amazonía. Aita ku cantari meca o canta teri inkajema vete pimpiaco tarokari. Aita que irami taco tabaca que ashaninka. Conversamos con el director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú, Gerardo García Chinchay. No kiban tatiro meca Jacqueline Lirio, irointi intérprete, aisati traductora aguajún, ashitari Ministerio de Cultura, aitaki va meyeta kerori, irori o yoshi ventiro, hitagota charira especializaciones en gestión pública, impoiji amena non tanakero pashini peantayetiri kemperi ora oshiyaba kahi tantiari sinane o sipachari shirampari. No shaninkaite apita bajerota meca que en Kitzarense. Meca no xipata caro irori hola evancaro poñi caro Amazonía sato hola cantanajero oñani irori aguajún Jacqueline Lirio. Pasón que para me estaba que na quitaiteri hola que en Itzabeta baqueta. Hermana Jacqueline, gracias por tu tiempo, también invitándote que te presentes en una lengua que predominas,
para esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Oban ha ido a tomar Shantukta Home Yabe Entrevista TV Perú, un programa Xiañay en nombre de Wahug esta Casabuga Genuin, tu Ministerio de Cultura, Anza Cachitco, Dirección de Lenguas Indígenas, Nunita Cajicamu, Central de Traducción e Interpretación, Tabonono, Samte Vishacahui, Wahug esta Casabuga, Wahug Atumush, Kama Ina Chichamu Munke Cachito, Samte Vishacahui, Kitenu, Samte Atumush Antukta Home. Muchas gracias, quise decir. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los hermanos televidentes también agradecer que también van a ver esta entrevista. Comentar que aquí estoy presente para poder conversar cómo es que venimos trabajando desde la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura en la Central de Traducción e Interpretación en la lengua ahuajún en este caso, ¿no? Entonces vamos a conversar más o menos cómo ha sido la trayectoria. Exactamente. Hermana, y compártanos tu experiencia como traductora e intérprete en la lengua ahuajún. Bien, mencionar que en cuanto a lo que es traducción e interpretación, he realizado varios trabajos en ambos ámbitos, separar que la traducción es literal, ¿no? Y interpretación oral. Entonces, en cuanto a la traducción, hasta el momento, hablan de manera general, el equipo hemos realizado más de 6.500 servicios en 115 entidades públicas del Estado y privadas también. Más recurrente realizamos con el Presidencia del Perú, ¿no? Y asimismo el Consejo Ministro del Perú, con Ministerio Público, Ministerio de Salud y otras entidades. En mi caso fue más recurrente con dos entidades, fue con Ministerio de Salud y también con el Ministerio ya sea público en temas de justicia, ¿no? En temas de interpretación. Fue un reto muy fuerte porque se trataba de asuntos bastante confidenciales en lo cual tendría que ser yo bastante imparcial. Es parte de mi carrera que tengo que ser muy imparcial, pero sí se realizaba asuntos que eran muy fuertes, ¿no? En la cual yo tenía que ser prácticamente cero sentimientos en ese momento. Entonces era un reto en ese instante, ¿no? Me canta que Jacqueline, ahí está que. Oye, kita que antabe ta quería canta tiro traducción, oñaneki, osheki, y como que tiro río la neca sai cantar o estado, impoiji o la hoja ta que pachini peki encantaba que instituciones, como que ta que río la en que matzayetero que camantan statsiri areta cotantearo rirori o nampi te quinta. Ara meka ora apite takota que kemperi ora ashitari salud iro take sheki yota insiri o kameka inkoba koyetiro sangana itero oñane ki irori o avisa antianironi o shaninka peirori o ka aunque mansa tantana kiarori kanta eta charika kanti aisati o ka ariorika oñakeri o shaninka abishimoterine eiro intako shiriaritz Ontime un canta sanotero avisa tsirira. Irota que ora meca uva metana que rorirori historia tira. Irota que cametza pero tana insiri o yoshi ventana que rica irori andai tanta rauri usaiga está que rica irori. Y coméntanos, cuando se trata de ser imparcial, obviamente estás cursando mejor dicho, estás en la carrera de gestión pública o políticas públicas. Cuéntanos, ¿cómo va en tus investigaciones? ¿Qué te llamó la atención en cuanto a la carrera? Sí, en cuanto a la carrera, que voy a parte de la gestión pública, ¿no? Primero me llamó la atención la que yo pertenezco a la población, mi identidad. Recordar que es una población, de la segunda población más hablada de las lenguas originarias amazónicas, ¿no? Después de la Xáninca. Entonces, también las problemáticas que las poblaciones ahuajún que tenemos, ¿no? En cuanto al tema de salud, no solo salud, sino también en temas ya sea sociales, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto para llevar ya sea encontrar cuál sería el punto de partida para llegar a una solución. Entonces el tema de ser traductora e intérprete me va a ayudar mucho para poder estar con la población, hablar de manera consensuada, ya sea para solucionar un problema, ¿no?
Okameka avisa en siri ori historia takota querida amita kota quiero ora oyo tantana que ori hapukan aria amita koheiteri oshaninkai tepe aita kera meka oka hitakota chari gestión pública irota que meca ora amita cosa noteron ari orika ora kametsa pero tana que pedi oka oninta ka querinta irori amita koyeteri oshaninkai te irota que oña queri ari amita cosa no heita que Dios en café historia takota keroka. Y bueno, obviamente el trabajo que ustedes desarrollan con la traducción de múltiples pedidos, en este caso, ¿cómo hacen para poder llegar a consensuar o a socializar? Tienen un equipo muy aparte de lo que ustedes están aquí. En cuanto a lo que es este trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Ya sean las entidades que mismo nos solicitan, ¿no? O lo que hacemos es pedir a ellos para que nos puedan mucho más explicar y nos mandan un especialista. Nos reunimos con los especialistas para poder contar con un tema o palabras especializadas. Fuera de ello, también nosotros como traductores e intérpretes de las lenguas originarias, separar que son muy distintas a las lenguas extranjeras. Por lo tanto, nos pensamos todos los días, comenzamos a documentarnos, ¿no? Todos los días prácticamente nos estamos investigando, ya sea palabras técnicas, ¿no? Y siempre estamos a la investigación continua para poder finalmente realizar una palabra más sencilla y puedan entender a la población, porque al final las entidades que nos piden es que ya sea algo especializado, finalmente la población que nos pide sea más sencilla. Entender que nosotros somos antes de la República, ¿no? Y esas palabras, ya sea como ley, derechos humanos, vienen ya después de la República. Entonces tenemos que siempre estar al constante investigación. Es lo que realizamos siempre, ¿no? Hay de que me cayó takotandaba que ariorica ora un camita cotero instituciones que en peri iñane vira cocha o que comita pomeren sirine un ka haima canta kerime que un cantiri pintian keri ora amita kotenane inkamanta sanotena taha ko canta sanotario caña sta sirika nya macha inkematsa sanotam tiarori oshaninka aita que isheki venta heitiro okay o hitiro irori equipo isheki venta heitiro atiri penta ko yetirorika ora anta yetirika irori kemperi ora ariorika oña beta kotero nya tiro arori nya ne kile normas pasini peñan en sí era matiro son time meka kamanta sanotaba kero hakukanti ari meka y yo sanota kotantiarori atiripe oña beta ko yeta kerika. Bueno, hermana, para ir cerrando nuestra pequeña conversación, compártanos el diseño facial que nos muestras. Bien, es interesante. Bueno, todo este atuendo, primero mencionar que es de mi bisabuela, entonces viene de generación en generación. Este le pertenece a mi abuelita, que ya la tengo yo. ¿Y las figuritas, esta parte significa una mujer guerrera, ¿no? Que es prácticamente la esposa de un guerrero. Significa estas garras de tigre, ¿no? Que finalmente ha ido a una guerra y ya sea que ha pasado por una jungla, ¿no? Y entonces ha sido guerrera y ha sido ya de un animal, en este caso sería un tigre, entonces es una garra del tigre. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, igual también agradecer al programa y también invitarlos a que siempre se realiza el Ministerio de Cultura, ¿no? El tema de traducción e interpretación, la formación que se realiza y estén atando también a todo lo que se dicta, ¿no? Ya sea en todos los foros, va a ser en tema virtual o tienen los correos para que puedan ya entender, ¿no? Cómo es el traducción e interpretación o quieran llevar el curso también, ¿no? Y a todos ellos, por favor, ¿no? Accedan a eso y queremos más traductores e intérpretes. Pasonki, Sequasha. Sequasha nomás. Muchísimas gracias. Aunque más ataquero o la ya que le encanta queridori o la ya que lo quizá carira y lo enti o hokashiriaro o saroni aisati o nirotsori pues yo puedo takarira y lo enti el cante isheta ki yona maniti tempa aisati un canta heita na herimaro ni atiri pepi poca heta ite pisanga na tako heita virori una pimpia heita antiaria virori traductores. Cuando por mi amor dijiste sí.
Ora intérprete isati traductora Ashaninka Marilu Iroba ari oñave takotakero optima kera iniciativa antakeri Ministerio de Cultura amita kohei tantiaro rimaroni Oshaninka itepe Ashaninka pe okanta yetara pomeren sitimohei tariri kari añapini interi añaneki irota kamita kohei tari. Noshanika, Arimeca nos traiga Kerisit, Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas, Ashitari Ministerio de Cultura. Ariokanda Arimeca no que insatacaba Karota Marilu. Kitaiteri Noshanika Marilu. Masonki pa kamet estaba kenaka, que insabeta va. Pasonki Denis, aisatinari non kimoshireventa que pimpoca que ahora piñaco tana paita nantabetri acá nantabetirosito pajita nantabetri añanekin timatsi pashini pe aisati nantaheti. Aria que se pasan que katse. Hermana Marilu, muchas gracias por el recibimiento. Háblanos sobre tu trabajo, cómo vienes desempeñándote como traductora e intérprete asháninka. Háblanos de tu trayectoria un poco. Gracias, Denis, por esta invitación, ya que están en el ambiente de la CID. Bueno, vamos a empezar. Inicialmente, de formación, soy docente de educación primaria. He trabajado bastante en la provincia de Satipo y he tenido como 8 años trabajando en la provincia de Satipo y luego pasé al Ministerio de Educación y se dio y vi la necesidad de que se requería difundir bastante nuestra lengua. Entonces, y ya el Ministerio de Cultura ya estaba dictando este curso. Entonces, me animé a formar parte de este curso y así es como llego a trabajar para la Central de Interpretación y Traducciones. Okantirimeca Marilu, anta intana caro irointi ubametin caro ora shitari ubametansi primaria, anta beta que soti osarensi pe nampitsi ki satipo. Ari a esati ora anta beta que riugel satipo mashiki impohitia, avisa na que era osarensi pe. Oñaco taquero antacanterica Ministerio de Cultura, en sistema nos atashitero tanarori ora meca amita kohei tantiariria shaninkape. Hermana, en este caso, si bien es cierto, el trabajo de traductora e intérprete es una gran responsabilidad. Cuéntanos cómo haces tu trabajo, como por ejemplo en la época de la pandemia, que ha sido bastante impactante, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado para ayudar a nuestros hermanos? Nunca vaquero, no ñave tabaquere, allá añanekika, un poco tacarika, añanta calorica manchiarensi, ahí tabaquero añaneki coronavirus, ma pero ya coyay muy tratando que katsini, nunca tabaque añakiri, juquilla tanaka, ashaninka pe, kamayetanake, impoji aisati, nuncanti, haka nuncanteri, namita cotanjari y yo heitan tanakiari ashaninka itepe. Bien, en este momento de la pandemia se ha dado en un momento inesperado. Entonces, como traductora e intérprete, tuve que pensar cómo hacer llegar esa difusión en mi lengua a mis hermanos asháninkas, con esos términos médicos, los términos tan difíciles de poder traducirlo en nuestra lengua, cómo informar en nuestra lengua y los hermanos puedan así llegar a comprender mejor el mensaje y poder entender sobre esta enfermedad. Exacto. Y para poder tener más seguridad de estos términos médicos, ¿tienes un soporte, por ejemplo, un equipo para poder difundir estos términos que se han trabajado, términos médicos? Se ha trabajado con un glosario, con el apoyo del equipo de nosotros dentro de la CID, gracias a otras compañeras que también forman parte del equipo, que hay personal de salud y con el apoyo de ella, más los médicos, ¿no? Llamando y otros
de la entidad que nos solicitaban, ya nos acercábamos y aproximábamos estos términos. Y es por eso que tenemos un glosario de estos términos ya para nosotros como herramienta de soporte. Exacto. Hablemos más sobre la central de interpretación. En este área, ¿qué es lo que qué más se hace? ¿Cuáles son tus funciones? Aparte de como traductora e intérprete, mis funciones no solamente va como interpretación, ¿no? También apoyo realizando talleres, ¿no? Para el servicio público, como es en el caso cuando me las pide la dirección, ¿no? En ese caso de soporte, para poder hacerlo, difundir nuestras lenguas y se civilice en el marco del derecho de los lingüísticos y brindar un servicio con pertinencia cultural. Aita kukantiri meka Marilu, okame oranta etiri kairori te apinte ahi osangena yetero ikante etiri traducción. Araña aisati ari orikin koba kotakero ka osaika que ka Ministerio de Cultura, un cantero en CB pamita kotena pihata ete virori ora piña beta kota etero ka haita charika ankante inke matsa tantiaro riri ori ashaninka inyane vida kochinkanta ko yetiri ka mantan speki irota kanta etiri rori. Y cuando en este trabajo que desarrollas también eres solicitada por otras instituciones públicas o privadas como para participar, como hace poco en este foro importante para poder compartir tu experiencia en traducción e interpretación en lenguas indígenas para la Universidad Femenina, ¿no? La UNIFE. Corazón, UNIFE. Bien, en este campo lo que hace toda entidad pública emite su solicitud a la dirección del viceministerio, que es la Dirección de Lenguas Indígenas. Llega el documento y a través de ello nosotros nos movemos. Todo es en base a la solicitud de las entidades públicas. En este campo, ¿no? Como ya mencionabas, el UNIFE nos ha invitado para un foro para participar y comentar nuestras experiencias, comentar mi experiencia como traductora e intérprete, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de poder dar a conocer a las estudiantes de esta universidad que estudian la carrera de traducción e interpretación, pero para lenguas extranjeras, no para lenguas originarias. Entonces, las estudiantes querían conocer cómo realizar una traducción, pese a que ellos conocen las pautas, los tipos de traducción, siempre hay una falencia para ellas, ¿no? ¿Cómo es traducir en lenguas originarias? Claro que es muy distinto con las lenguas extranjeras. Exactamente, es muy difícil. No comparemos las lenguas extranjeras con las lenguas originarias, ¿no? Es bien complicado porque hay que situar el contexto también. Okanta kerika Marilu, pero ari orika ora kobako yetero institución pública privada, ontima baitia un kami tabaquero viceministerio de interculturalidad. Anda kero insibe no kobake o poca shita de nata no que insatacaba kero ta en que mahei tantiaro ri o que historiante pe overa heta en chari universidad que aunque metarora o hata shitiro o ka universidad ashitaritsinane pe yetero UNIFE. Ahora, o que matza tanta bacarori ora megatsinane pe que matza takero kanti hako kanti rori o sangena tiro añane ki teña oshi en paro ora cantana heroñane statsiri ora poñi kalare hisato extranjera iro take ora oninta kaje itacarirori tsinane o yo takotantiero riarori haka kanti rori a sangena tiro ora añane ki que matza yetanteri ari ori konti manaka kamanta yetabakayar. Hermana, y cuéntanos los eventos que quieres resaltar en el trabajo que vienes desarrollando, aparte de estos apoyos que realizas cuando se tratan de salud, por ejemplo, o las atenciones que brindas. A ver, son muchas las que he trabajado, ¿no? En cuanto a la traducción, como es bien cierto, todo lo que es salud, las entidades, como ya te mencionaba, INDECI, MIJOS, ¿no? Interpretaciones, para el caso salud, mi experiencia fue en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña.
interpreté, fui puente de comunicación para la madre de familia, ¿no? Procedente de Cusco, que venía con su niño por una patología congénita. Entonces fue difícil para la madre de familia comprender el término técnico del personal médico, ¿no? Entonces fui puente de comunicación tanto para la madre de familia y para el personal médico. Y en cuanto a las interpretaciones, también he tenido en el caso de justicia, ¿no? Sí. Ari okantiri meka Marilu, no shaninkaite, irori intana karo la amita kota kero ashaninka ponyen karo Cusco, ara meka ohata que ara cantaba karo habitantes panko irashi hananeki, ara nampitsiki brenya. Un poco nakirori, un poco acá que los hananekite, ora iramena tabakarori habitanta tsirira, ora teo yo tero un comita pa karo meki nyane vira kocha ukanta koyetara meka habitanti. Y yo sano tantana kiarori, que mabakero irori, irota que amita kota banta karori, ora kamets tantana kari meki irori, o yo tanake ora chorani, saiga tsiria ashaninka amita kotanta tsirika. Hermana, también participaste o participas en estos talleres que se desarrollan cuando se dan los cursos de traductores e intérpretes, porque ya se ha descentralizado como evaluadora. Sí, en el marco del respeto a los derechos lingüísticos y respetando la ley 29735, he participado como evaluadora en estos cursos que ha dado ya el Ministerio de Cultura desde el 2012 hasta la actualidad, ¿no? Siempre hay postulantes, ¿no? Para nuestra lengua voy a hacer como evalúo a las personas postulantes, ¿no? Sí. Y también acompaño a los pasantes. Una vez que ellos terminan el curso, hay personas que ya se están formando, realizan pasantía en el ministerio o en otra entidad. Los que realizan pasantías en nuestra entidad, los acompaño como tutora de ellos, ¿no? Para poder dar más información, apoyarlos también y mejorar en la traducción. Okantiri meka Marilu, aita que amita koheitiri yoka sankenata koheita chan ri ariori ka inkoba heita que impia heita empairiori ora traductor intérprete. Ventana caro salen spaite ki 2012 iro satita tsimeka ari ora un sampinata va queria shanin ka sankenata koheta en chanin ka ariori ka imata kero wa kera impia heite impia stero curso ka irashitari traductores e intérpretes. Impohi ariori ka ima minsata kero son hana kerika curso ka ari kora que tapatsi hitachari pasantia iro satirori amita koheiterine evankarite. Hermana, estoy agradecido por tu tiempo. Yo sé que hay mucho por hacer en estos momentos. Sin embargo, tenemos que cerrar nuestra pequeña entrevista. Un mensaje final para nuestros hermanos y a todo el Perú. Agradecerte, Denis. Muchas gracias. Esto nos ayuda. Invoco a jóvenes, a profesionales, a sumar este curso, ¿no? Este curso es muy importante con la finalidad de seguir visibilizando nuestras lenguas y así seguir ocupando los espacios como es ahora en los ministerios, como tu programa que es, ¿no? Que lo realizas y difundes nuestra lengua, nuestra cultura y también en los aeropuertos y en todas las entidades públicas, ¿no? Cosa que también los servidores públicos vayan conociendo que esta ley es un derecho para la población indígena, ¿no? Los derechos lingüísticos debe ser respetado y no discriminado, ¿no? Gracias, Denis. Pasonki. Esa tiene una no pasonki timpi. O cuando querika meka ahora ashaninka Marilu ahí te que optime meka un kahema canta heitirima ni ashaninka pe bancaripe bancarope pimpoca stero aviro ora pinkema coventa herorica anta canta pa ahora curso ashitari traductores. Pisang en ataco heiten pañama ahora sheki venta heitan tanakiarori o canta eteri koichay etachari hayete isaika heite ashaninka pe encantana heribira cocha instituciones públicas privadas que matzatabaca heitan tiariamita cotabaca heitan tiari. Y nota que me cae que peria virori pantalla tiro ka programa un kamesta que poi ni hako yet arna o kanta que nanaka no ni hako yetiro ora me kame heitari karori y nota que kametsa tanaintsiri.
Ariopantari no Shaninkaite. Muy bien, conversamos con la hermana traductora e intérprete de profesión docente, Marilu Iroba Ciprián. No Shaninkaite, Jessica Tananta, Ari Oña Abeta Cotaquero Antayetirira o Saiga Cotaquera Proyecto que Amita Kohei Tiriria Tiripe Amazónicos o Timira Irori Akaye Tapinintiro Kahema Mentotsi Ari Orika Inkoba Heite o Shaninka Iramita Koheiteri Iro Vinzaita que Irori Incantetiro especialista Ashitari traducción Aisati interpretación Oñane Kishipibo Conivo. Iro satita si no saiga kerimeka akasit. Iro vinzaita que central de interpretación y traducción ñanet sipeki lenguas indígenas u originarias. Sipatácaro Jessica Tananta Sánchez. Iro vinzaita que ashaninka Amazonía sato shipibo conigo. Ari ¿qué man satantaba kiarori? Kitaiteri Jessica pasonki pa bakenak. Jessica, gracias por la bienvenida. Bienvenida al programa también. Muchas gracias, hermano Denis. Hakuya magri no conversamos no compuivo y raca que mi anato ya magri no me pone no entrevista aquí. Muchas gracias por venir al Ministerio de Cultura a hacernos la entrevista. Hermana, cuéntanos, nos hemos enterado del trabajo que vienes desarrollando sobre el apoyo en línea para las necesidades que tiene el pueblo Shipibo Conibo. ¿En qué consiste este trabajo? Muy bien, respondiendo a la pregunta, la CID lo que brinda es la central telefónica. Cualquier entidad puede llamar, ¿no? Los pueblos originarios, puede ser el tema de salud, otros temas que ellos quieren la atención. Pero para eso ellos llaman a la central y recuerda que ese es un paso, tiene que solicitar a la entidad y luego es un tema de flujograma que ellos lo puedan recibir y de acuerdo a eso se les designa lo que es la atención al usuario. Okantirika meka Jessica, aiteita que sit, irota que ora saika heitiria shaninkape, ara innashiatar ori iñane. Ari ori con koba kotakero o kameka instituciones, ori kampa entidad. Onkante osampina kotaba itiero ora hani karimeka koichaya tatsiria mita kotansika irota canta itirirori. Y en estas atenciones, ¿cuáles son las que más son solicitadas en cuanto a las atenciones? Las atenciones solicitadas recibimos de diferentes entidades, puede ser en diferentes ámbitos de salud. Lo más primordial, en COVID también hemos trabajado, más recurrente era la solicitud, ¿no? Que la atención médica, ¿no? Y ellos llaman, por ejemplo, a la central, y la central lo recepciona la solicitud y luego le asigna a nosotros como traductoras en nuestras propias lenguas, ¿no? Al usuario solicitante. Ahí está que, Pashini Meca, ahora yo taco tabaquero, o que entidades, o vaya tirir irori, o la antacante irá, o la uavisaba callaro, camantáncica. Iro vinzaita que me menas kotaba itiero o que metaro ora vintansi o que metana caro chapinkiranki coronavirus shipaite ki ora meka hiyetiro central isaika sano heitin tai kobako hiyetiro ora ensibe pikamita ora pibavi sainari saika heita sirisit o va que era chirori akana que amita ko heitan tiari o shaninkaite pe. En este proceso del trabajo que desarrollas hasta la actualidad, ¿cuántas atenciones se ha recibido, ¿no? Normalmente las atenciones son diarias, ¿no? Las llamadas en diferentes lenguas. Entonces hay atenciones también que nosotros hacemos por telefónica, ¿no? Entonces cualquier usuario puede llamar, el Ministerio de Cultura, el servicio que da es gratuito. Entonces por eso que las llamadas son diarias, ¿no? Entonces las solicitudes se atendió más de 600, 500 solicitudes, ¿no? Que también las atenciones prestadas, dando en traducción para diferentes entidades. Netamente en el pueblo, en la lengua Shipibo Conibo.
No, para todos los 48 lenguas, Ah, ya, sí, ya. ¿no? Tanto amazónica y andina. Meka o cantaquerica ahora oye kirini instituciones koba koyetan tatsiri meka amita koyetante oka saika heita tsirika ahora meka a koyetan akarumaro ni oka nyanen si tatsiri timaya tsirika meka ahora koba koyetan akerorika amita kotansi aita que ikaheme takero oka saika heita tsirika. Y hablando honestamente del pueblo Shipibo Conibo, ¿cuáles son las debilidades que existen de repente en estos trabajos? Porque de alguna forma siempre van a haber algunos obstáculos. Sí, las debilidades, bueno, que yo pude presenciar lo siguiente, ¿no? Para poder hacer la traducción o interpretación, lo que nosotros hacemos normalmente, o sea, como pueblos originarios, nosotros hablamos español, pero nuestra otra lengua es lengua originaria. Entonces, se nos complica un poco para entender el texto. Pero para eso tenemos un equipo de trabajo aquí, nos capacitan, por ejemplo, leemos primero los textos, investigamos y luego se consensúa una adaptación para poder realizar la traducción, interpretación, que sea la lengua más sencilla para los pueblos originarios. Meka irori o kanti o ñane kira o time o pomerens tanaka. Pomerens sirini añiro arori. Ora meka kanta charika timana kera isheki venta heitiro yoka anta o kobe heitiro rika ñanen si ohita kero equipo iri o heita que kamanta sanoterone o kametsa tantana kiario o sangena takoyetero o kakamantan statsineka o konija sano pero tantana kiari. Irotaki. Y bueno, en la lengua Shipibo Conibo simplemente hay una variante. Por ejemplo, en el pueblo Ashánica somos 4 a 5 variantes dialectales, ¿no? Y en el pueblo Shipibo, ¿cómo es? Simplemente es una variante. Sí, solo tenemos una. Ah. Sí. Entonces, por eso nosotros igual, ¿no? Por más que tenga una variante, se nos hace un poco complicado porque a veces recibimos las traducciones con términos muy especializados. Entonces, a eso tenemos que trabajar, ¿no? Investigar para que la traducción nos salga mucho mejor y más sencilla para la población. Sí. O cantirori a pinto, o ka oñane te tarirori te katsipashini onash charo, o que matsatabaka. Cantimai tacha, o ka iñane virako cha, komi tarini, irota que meca. Amena non ta heitan tarori, irori, o que en satakayero, o sambinata coyetero ñanen statsirika hitachari. Pomenen statsiri hita hiyetiro especializado. Hermana, y me da curiosidad, ¿y cómo la organización lo toma el trabajo que ustedes desarrollan, ¿no? Acá dentro de la CID? Porque hay organizaciones como dirigentes que también se ponen a discrepar ciertos temas, ¿no? ¿Cómo va el trabajo organizativo? Nosotros no trabajamos con organizaciones, nosotros lo que aquí brindamos es el servicio a la población. La información va para toda la población, no solamente para las organizaciones, ¿no? Entonces, a nivel Amazonía, en lo que son pueblos originarios en mi lengua Shipibo Conibo, las informaciones de las instituciones que nos solicitan, nosotros brindamos ese servicio de traducción para informar mejor nuestra propia lengua a nuestros hermanos Shipibo Conibo. O cantirori, ora meka maroni aminako heitiri. Ahora, Oshaninkai tirori. Te pintan aquí a organización hoy hasta coteri que en periodo un camantaiteri, lo enti Kobakari, y lo enti arieta kaheitiani riamita kotansi maroni Oshaninkai tirori, in que matsaye tantiarori hakukantari meka antayetiri kairori, uame santayetiro ura cantayeta charika. Muchísimas gracias por su atención. E invita al público, ¿no? Para que sintonicen y también para que sean parte del CID. Muchas gracias por la entrevista e invitar desde aquí a los jóvenes indígenas, tanto amazónicas andinas, que sigan que lean, por ejemplo, las convocatorias que da el Ministerio de Cultura, que sigan participando, ¿no? Para que ellos también sean parte del equipo, ¿no? Para poder hacer fuerzas y que revaloremos nuestras lenguas indígenas originarias. ¿Pasonque? Irak. Alio cantiri meka Jessica no shaninkaite ora un canta heitiri maroni atiri pe sharaka sati aisati anta misati
Eiro ora pimpia heitiro si ariorika o konihata kota pahe o kahema mentotsika inkahe me heita heririka tiripe pisanke na tako heite avirori o matanti ari pisaika heite o saika kekeirori aisati ontime ashinsi venta heita na kero añane ame heita rika maroni. Bueno, conversamos con Jessica Tananta Sánchez, intérprete y traductora del pueblo Shipibo Conibo del Ministerio de Cultura. Meca, ihiyeta keri iniciativa shitari Ministerio de Cultura, irota que pinkatsataka heita keriri atiripe itima koheitira hokako venta heitiriri derechos lingüísticos, iñabe heitantiarori te katsikanti venta heiterine, irocha pashini okame tsatana que iramena koheitero iha heita kerika kemperiara antakanta omperana yetachari estado. Ira kametsa heiteria tiripe, iña ve heitantiarori, iña nesanoria tiripe, impoihi o kametsa tako tantana kiari servicio público. Aribeno shaninka o karatapa que amena vaka heita kaka, ariapa atani amena vaka hempa o poca pajerika pashini semana. Eiro pimpiaco tarotsi, saika ite kametsa, kora que non piaje.